nuestra audiencia, bienvenidos a Puneños Exitosos. Hoy día tenemos la presencia de un brillante abogado con una gran trayectoria, no solamente como abogado, sino como profesor, como conferencista, y que tiene una presencia en la opinión pública dentro de su carrera bastante respetado. Ha sido profesor de la Academia de la Magistratura, docente de la Universidad de San Martín de Porras y en la Inca Garcilaso de la Vega. Nos referimos a Bonifacio Meneses González. Él es un abogado formado en la Universidad Andina, la Universidad de San Martín Garcilaso de la Vega en el pregrado y posteriormente hecho estudios de posgrado en la Universidad de San Marcos. Tiene una amplia trayectoria a nivel de posgrado en universidades extranjeras. Él tiene varias especialidades en Derecho, pero quizás últimamente ha destacado bastante por todo lo que es expediente digital y todo lo que tiene que ver con lavado de activos y sobre todo con el cibercrimen, ¿no? Tiene muchos videos en internet donde, digamos, es toda una autoridad. También hoy día nos acompaña Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián en España, Dante Arestegui desde Arequipa y yo, Jesús Antonio Santisteban, desde Mikkeli en Finlandia. Boni, te damos la bienvenida al programa. Encantadísimo, la verdad que estoy sorprendido y para mí es un tema inmerecido. Hay puneños más destacables, exitosos en toda la trayectoria nuestra, y tan solo pensar que ustedes se han fijado en mí, para mí me llena sumamente de orgullo, y ojalá de que alguna de las personas que nos conoce pudiera saber que en verdad esto no ha sido sencillo, no es nada fácil, y estamos continuamente en diferentes proyectos emblemáticos, ¿no? Emblemáticos para el mundo entero inclusive. Así que hay que ponerle siempre el tesón necesario, siempre el rezo todos los días a la Virgen de la Candelaria y pienso siempre volver ahí a Cancharani y estar ahí caminando por toda esa hermosa zona que nos ha albergado toda la vida. Excelente. Bueno, Alfredo, te damos la palabra. Sí. Buenas tardes por acá. Sí, es un grato honor entrevistarlo a Boni. Sí, conocemos mucho a él, a su familia. Estudié con su hermano Miguelito también en el colegio, así es que, aunque no lo conocí mucho porque es menor que nosotros, pero sí a toda la familia que es muy conocida en Puno. Bienvenido a esta entrevista. Bien. Muy bien, ahora le damos la bienvenida a Dante Arestegui desde Arequipa. Dante es abogado también. Qué bueno, mira. Sí. Buenos días a todos, es un gusto estar en esta entrevista. Creo que ahora la tecnología nos permite estar juntos desde diferentes lugares de la Tierra, ¿no? Y eso es fabuloso, y poder recibir los conocimientos y experiencias que hayas tenido tú, Bonifacio. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Bonifacio, vamos a empezar hablando, digamos, de los temas. La temática, digamos, para hoy día es muy, muy interesante porque hay aspectos ligados a tu persona, a tu familia, a tu formación y sobre todo, digamos, a las líneas dentro del derecho que tú estás desarrollando, que hace este programa muy, muy, muy interesante, ¿no? Vamos a empezar hablando, digamos, de tu familia. Tú eres hijo de Loco Meneses. O sea, Loco Meneses es una persona querida y respetada en Puno. Nos dejó durante la pandemia, pero empecemos hablando de tu familia, de toda tu familia. Okay. Bueno, yo llevo el nombre de don Bonifacio Meneses Romero, mi señor abuelo. Mi padre me puso su nombre atendiendo de que en ese tiempo, pues, el abuelo era prefecto, gobernador, alcaide, era juez de paz, era una persona muy vinculada a todo lo que nos ha inspirado luego, que casi todos los hermanos estudiamos Derecho, los nietos, de mis hijos 2 son abogados, de mis sobrinos 4, 6 abogados, bueno, la casa está llena de abogados. Había una presencia muy fuerte en el tema de Derecho en la familia, y bueno, y tener una abuela tan adorada como doña Estela de la Paz Candelaria Díaz González de Meneses de Huancané, era pues una señora de un genio muy fuerte. Nos tenía marcados ahí en la casa, que vivíamos lo que se llama en la avenida Circunvalación, la anterior Quinta Jabonería o la Quinta San Francisco, donde salía
la pandilla de Puno, la lira puneña, salía a bailar en los carnavales de ahí. Entonces, de ahí nace don Juan Meneses Díaz, un prolífico hombre en el que ha sido miembro del ejército, ha sido presidente de la Asociación de Licenciados del Perú, bombero, sacerdote casi, ha sido árbitro, ha arbitrado a la selección peruana. En ese tiempo no había árbitro FIFA, pero él ya arbitraba en forma internacional. Miles de anécdotas, dirigente del Club Alfonso Ugarte de Puno, que lo llevó a la Copa Libertadores del año 76. Luego, exime integrante de la turma universitaria de Puno. Después se mete como presidente del club de motocross. O sea, don Juan Meneses era una persona que era tan conocido allá. Y bailaba pues siempre en Mañazo, en los sicuris de Mañazo, donde fue presidente de la asociación esa de zampoñas de sicuris del barrio Mañazo. Entonces nosotros lo acompañábamos, pues, era un peregrinaje. Ir, por ejemplo, cuando jugaba Alfonso Ugarte, a las 3 de la tarde nos enviaba a mi hermano Miguelito y a mí al estadio a separar sitio a las 8 de la mañana, que así abría el estadio. Y cuando había que ir a los concursos también de madrugada, o cuando los sicuris de Mañazo tenían que hacer sus albazos ahí en el Cerro Huaxapata, había que acompañarlo pues también de madrugada. Era una cosa terrible con Juan. También con la turma universitaria sí viajaba y cargaba las cosas. Era una persona que hasta muy mayor me apoyó tanto. Él se sentía muy orgulloso de mí porque yo llegué a ser magistrado de la Corte Superior de Justicia de Puno, presidente de la Honorable Sala Penal. Entonces él estuvo muy sentido, y su muerte me afecta hasta ahora porque hay muchas cosas que me dejó pendiente de conocer de él, ¿no? Y luego claro, mi señora madre, pues doña María Victoria González, es de Mazocruz. Es una tierra hermosa. Yo de niño he pasado miles de veces allá. O sea, mi infancia discurre entre Mazocruz y Chucuito. Muchos me identifican como chucuiteño, que me siento sumamente orgulloso, a pesar que yo nací en la casa. Yo nací en la casa de la avenida Circunvalación. Quien atendió el parto fue la mamá de Jaime Ardiles Franco, que fue alcalde y congresista, a quien lo quiero mucho. Y entonces yo nací en la misma casa de Puno. Una partera atendió en un 5 de enero y mi viejo salió corriendo con la criatura gritando Bonifacio, Bonifacio. Imagina, menos mal que no llovía, 5 de enero. Entonces todos mis hermanos tienen 2 nombres y yo solo tengo uno, ¿no? Don Bonifacio, y me siento sumamente orgulloso. Pues muchas personas me preguntan, ¿por qué te pusieron ese nombre? ¿Del almanaque? No. Y tengo que contar la historia del abuelo, la historia de mi viejo, que orgulloso de su padre. Y entonces he cargado en sí ¿qué te puedo decir? Un pasado muy fuerte, ¿no? Del abuelo, a quien lo quiero mucho, y a veces siento que todavía están acá. O sea, el abuelo nos ha marcado mucho, y don Juan, pues peor, don Juanito. Bueno, yo no le decía papá, le decía Juan, con mucho cariño. Qué excelente, qué buena semblanza de tu papá, todos lo recordamos. Yo lo recuerdo en la barra del Alfonso Ugarte, dirigiendo la barra del Alfonso Ugarte ahí. Sí. Realmente fue uno de los primeros que modificó la barra, el tipo de hacer barra, porque antes de él quizá la barra era, los puneños solo gritaban o aplaudían, etcétera, pero no había una barra organizada, ¿no? Sí, pues alquilaba los bombos con su propio peculio en donde Maranga, ahí en la calle Lambayeque. Entonces cada uno nos daba unos bombos. Ahí estaba inclusive el ahora congresista parlamentario andino y antes congresista Gustavo Pacheco. El loco estaba ahí con mis hermanos, con nosotros, y salíamos con nuestros bombos ahí en toda la barra Oriente, todo el partido saltando y gritando. Sí. Y gane, pierda o empate. Estábamos siempre con Alfonso Ugarte, y mi viejo estaba ahí, pues. Excelente. Bueno, cuéntanos tus estudios en María Auxiliadora. Qué interesante. Tú compartes el mismo colegio que Dante, o sea, María Auxiliadora. A ver, ¿cómo fue ese María Auxiliadora? Qué interesante. A ver, cuéntanos. Dios mío, la verdad que hay cosas de que yo agradezco a Dios y a la vida, de que tengo una memoria muy linda. Cuando estábamos en jardín, teníamos, no sé si Dante se acuerda, Sor Rosa Bayón Vera y Sor Yolanda Rivera Nieves, eran monjitas, que aún estaban ahí en el colegio.
O sea, yo cuando entré al colegio todavía había monjitas. Y entonces, salesianos, empezamos, claro, hasta antes de la reforma educativa. Y teníamos las monjitas, y mi colegio era el Jardín 195, 195, que quedaba ahí cerca de la Lomita, en el pleno seno del Colegio María Auxiliadora. Mi profesora era la señora Candy Vegaso, que fue Miss Puno, una hermosa. Claro, que es una gran pedagoga. Perdona que te corte, Bonnie. ¿Tú fuiste a María Auxiliadora por la cercanía a tu casa? Ni tanto, porque, a ver, mi mamá estudiaba en María Auxiliadora, en ese tiempo internada, y le gustaba mucho, porque acuérdate que María Auxiliadora está en el barrio Azoguini, y nosotros vivíamos en el barrio Orcapata, cerca de Mañazo, y teníamos que bajar toda la calle llena de tierra, barro, cuando llovía, cruzar toda la calle Ilave hasta Lambayeque y calle Mancocapac, ¿no? Ese era el circuito y era largo, porque si hubiésemos querido estudiar cerca, era pues más cerca, obviamente, la gran unidad donde estudia Miguelito. Claro. Perdona, ahora. O sea, ahora perdona, si sigamos con Candy Segarra, perdóname, te corté, sigamos con Candy Segarra. Ya, y entonces, como te digo, había otro colegio, me está haciendo recuerdo, del Club de Leones, que quedaba a 1 cuadra y media de mi casa, que todos los muchachos jóvenes de este tiempo estudiaban ahí el jardín que quedaba abajo del Colegio San Antonio, ¿no? Del Parque San Antonio. Bueno, y entonces jardín hice en María Auxiliadora, el Centro Base Educativo 195, y después nos pasamos ya, obviamente, a la primaria en María Auxiliadora. Ya no, estuvimos un tiempo, un año más, más las monjitas. Ya vino la reforma educativa y ya hicieron cargo otras personas. Cambiaron de uniforme, ya no tenía uniforme caqui, tenía uniforme plomo, y entonces ahí empezamos a estudiar la primaria. Y cuando terminó la primaria, mi papá, Juan, no quería que estudie en María Auxiliadora. Te digo que fue terrible. Mi papá sacó los papeles sin que yo sepa, ni nadie sabía en la familia. Se llevó los papeles de María Auxiliadora y me matriculó en secundaria en la Gran Unidad Escolar San Carlos. Entonces, cuando yo voy a María Auxiliadora, me dice, tu papá saca los papeles y ya estás en otro colegio. No sabes cuánto me afectó. Y entonces, una semana no quería aparecer. Entonces, cuando me aparecí en la Gran Unidad, hermano, había primero hasta M o N, creo, A, B, C, D, F, G. Dios santo, los salones eran terribles. Bueno, no sé si ustedes son carolinos, pero esos baños olían a muerto, y en plena clase era chócala para la salida, y todos los días había que pelearse. Yo digo, ¿por qué? Cosa que allí estudiábamos con puras niñas, pues, ¿no? Las hijas de los policías y los militares oficiales que llegaban, pero lindas chicas. Y ahí era la gente que venía de la península de Chucuto, venían de acá, de allá, y todos al primer blanquito que encontraban lo agarraban en el pasadizo y lo golpeaban. Oye, pues, ¿por qué? Decía, ¿pero por qué son así? Entonces, yo no soportaba. Una semana creo que fui a clases todos los días, que estaba peleándome con la y mi hermano estaba pues en otro patio. Y así que hablé con mi mamá sin que sepa mi papá, que se fue de viaje creo con la universidad, sacó los papeles y me regresó a María Auxiliadora. Sí, tengo ese recuerdo terrible, hermano, de estar en la unidad, porque si queríamos jugar fulbito en una cancha, en el mismo momento jugaban otros partidos de básquet, fulbito, todo. Eran como 7 equipos contra 7 equipos, no sabía qué pelota patear, pero no me acuerdo, caramba, que era terrible. Ese colegio me tenía así. Mi hermano era feliz en la unidad, y mi papá, no, ¿por qué estás ahí en ese colegio? Y me mandó así, pero cuando regresó mi papá, y me dijo, ¿cómo te va? Y ya estaba de María Auxiliadora otra vez. De lo mejor de que estoy. Qué interesante. Bueno, ¿en qué momento tú, digamos, tenías ya la convicción, digamos, tenías la vocación por el derecho? ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Desde el comienzo, ya por tradición familiar, estabas ya perfilado para ir en esa dirección? Mi abuelo era juez de paz, y entonces, ¿sabes qué? En ese tiempo ellos hacían levantamiento de cadáveres. Delegación que ahora lo tiene la fiscalía, esa función. En ese tiempo eran los jueces.
Y este señor me llevaba a los levantamientos de cadáveres cuando tenía 7, 8 años, 9. Es más, a pesar que mi letra era espantosa, me decía, te voy a pagar por hoja. Y a mi hermana también. Entonces yo veía y le preguntaba, y veía las necropsias ahí tan niño, ¿no? Veía necropsias, le preguntaba a mi abuelo. Hay cosas, por ejemplo, que siempre comento a mis alumnos, es que vi una necropsia en el que le abren los pulmones a un sujeto que murió en un accidente de tránsito, tenía los pulmones como una sartén. Y le pregunta al abuelo, papá Boni, ¿por qué tiene ese hombre? Se fumaba mucho, fumaba mucho. Jesús, en mi vida he agarrado un cigarro. Mira, Marcos, en mi vida he agarrado un cigarro. Yo no fumo ni nada. No. O sea, tan solo acordarme esa necropsia de niño. Entonces ya tenía ya la idea de estar ahí vinculado, y en el colegio pues era demasiado movido. Tomé el colegio 3 veces, hacíamos la toma de colegio. Era muy revoltoso. Y ya pues mi papá quería que sea médico. No sabes la cantidad de libros que me compraba, hijito, estudia medicina. Y de mi promoción pues está Mario Zúñiga, Kiko Pantigoso y Nalgagarte, que son médicos nada más, pero nosotros no, yo tenía la vena puesta, hermano. Tú sabes que hay palabras que también les digo a mis alumnos, les digo, si Dios me permite volver a vivirlo, yo quisiera volver a ser abogado, te lo juro. O sea, claro. Bueno, entonces tú, pregrado, tú has pasado por 3 universidades. ¿Cuál de las 3 crees que ha tenido mayor, digamos, impacto en tu formación académica? Hay un viejo dicho que dice que la universidad no es el alumno, sino el alumno a la universidad. Paralelamente a mis estudios universitarios, yo ya trabajaba en la Corte Suprema en Lima. Entonces, ya la cosa era más fluida, todo el manejo, el aspecto jurídico. Y también dictaba clases en institutos para los alumnos que querían estudiar en la universidad, y entonces ya los formaba que estudien Derecho. O sea, hay cosas que yo te digo, ahora que me pongo a pensar, no tenía vida, pero estaba hasta sábados y domingos dando clases, estaba ahí en el Poder Judicial. Y empecé a estudiar como, recuerdo mucho, no había derecho todavía en la Universidad Nacional del Altiplano, entonces viajaba todos los días a la única universidad cercana a Juliaca. No quería aún venirme a Lima, tenía recién 15 años, pasando 16, cumplí en enero de 5 de ese año, y ya estaba ya matriculado, y luego me vine a Lima, y había muchos problemas en la Universidad de San Martín. Quemaron actas, desaparecieron un montón de registros, y tuve un conflicto fuerte con el doctor Eloy Espinosa Saldaña Catasús, papá del extribuno. Él un buen día me encarga una jefatura y me dijo, quiero su número de colegio. No tenía. ¿Qué fechas usted se graduó de abogado? Yo dije, no. Entonces me combinaron a sacar el título de abogado. Ya estaba ahí con los problemas de la universidad, y en ese tiempo se permitía, y por eso en la SUNEDU aparece como yo soy titulado en la Universidad Garcilaso La Vega. Ahí tuve el título de abogado, y entonces regresé con mi título. Y luego, casi paralelamente, ya estaba estudiando con el bachillerato una maestría en la Universidad de San Martín de Porres, porque decía ahí. Inclusive la San Martín de Porres me pone como egresado. Hay un capítulo que tiene la universidad que ustedes lo pueden revisar, egresados exitosos, una cosa así, de la San Martín de Porres. Y terminando ya postulé a San Marcos, al doctorado en San Marcos, ¿no? Claro, pero tú desde el comienzo has tenido una profunda vocación académica, ¿no? Porque obviamente tu perfil es académico. Entonces, ¿cómo has organizado tú digamos, la doctrina del derecho, sobre la lectura propia, el autoaprendizaje? O digamos, has tenido referentes, modelos, paradigmas que te han inspirado, por ejemplo, en alguna universidad? Cuando estuve estudiando en las universidades en pregrado, tenía la presencia de grandes, y eran amigos, pero eso creo que lo heredé de mi viejo, de ser muy amiguero. Y entonces yo tomaba café, digamos, o un trago, lo que sea, con maestros, y escuchar al doctor José Antonio Ñique Lapuente, pues es una Biblia.
Es un hombre que lee mucho y me inspiraba, y yo aprendía más de él escuchándolo en el café o en clase. Con Valle Riestra también, que nos hicimos buenos amigos con Javier, a tal punto que él venía el 5 de enero a saludarme a la Corte Suprema, porque también es de la misma fecha, y me hablaba, ¿sabes quiénes son del 5 de enero? Me repetía la misma historia, me hablaba de todas las personas que habían nacido el 5 de enero. Y entonces, luego conocí a los viejos supremos, como el doctor Bramón Arias. A ver, de repente Dante debe tener a la mano la idea de quién es Bramón Arias. Bramón Arias es el maestro del derecho penal en el Perú. El Código Penal peruano se llama el Código Bramón, es como un padre que tuve, prologó mi primer libro inclusive. Es una persona a quien le tengo tanto cariño, también falleció, y sus hijos, Luis Alberto, Luis Miguel y Luis Felipe, pues conservamos una amistad muy, muy bonita. Después he tenido esos maestros en los cuales obligaban casi a uno a estar continuamente activo académicamente. Entonces ya en la universidad yo participaba en 1000 eventos y fortalecí, creé un instituto que se llama el Gran Instituto de Derecho Académico, gran idea. No sabes la cantidad de eventos académicos que hacía, y casi con eso vivía, digamos, holgadamente en ese tiempo, porque daba buenos réditos, traía ya expositores de nombre, y la gente que no pensaba en ese tiempo cómo funcionábamos, con poca logística, pero hacíamos cantidad de eventos, ¿sabes, Jesús? De muchacho, de estudiante, ¿no? De estudiante. Entonces ya estaba ahí metido en el ámbito académico, a tal punto que empezaron a ubicarme en algunos espectros de las posibilidades de becas cuando tenga el título, a las que luego postulé, y con la gracia de Dios, siempre digo, obtuve pues becas en el extranjero, porque la mayoría de los estudios que he hecho en el extranjero son gracias a becas o a mi propio peculio, ¿no? Sí, claro, de eso vamos a hablar pronto. A ver, Dante, ¿tienes alguna pregunta hasta acá? Sí, dime, yo siempre he admirado la maestría de Javier Valle Riestra, ¿no? Y creo que tú has tenido la posibilidad de conocerlo directamente. Sí. Él era todo un tribuno en materia constitucional, ¿no? Yo lo admiraba por eso, porque me gustaba mucho el derecho constitucional. Qué bueno. Y la verdad que era todo un emblema en el Perú, ¿no? Claro. Hice una vez, el año 90, un evento académico siendo estudiante, creo que sí, se llamaba 10 años de democracia. Puse a un costado, mira, yo de moderador, o sea, te digo, hermano, era tan metido, mira, yo de moderador, en este costado estaba Javier Valle Riestra, en este costado Ñique Lapuente. Más allá estaba el monseñor Messinger Gretsch, que era secretario de la Conferencia Episcopal Peruana. El otro lado estaba el doctor Peláez Bardales, que fue el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, y entonces sometí un tema de debate. No te miento, yo le tengo tanto cariño a Valle Riestra por su trayectoria, nunca me he vinculado a ningún partido político, pero la vez que Ñique Lapuente se lo comió con zapatos y todo. José Antonio Ñique Lapuente. Su nombre es José Antonio del Niño Jesús de Praga, Ñique Lapuente. Es profesor de San Marcos, decano del Colegio de Abogados de Lima. Pero es un tipo brillante, a quien tengo una amistad pero tan señera con él. Es un tipo que cuando da sus discursos uno tiene que escucharlo de pie. Yo lo quiero mucho a Ñique. Y fue un debate que toda la gente hasta ahora recuerda. Cuando me encuentro con gente así, oye, ¿te acuerdas de ese debate que propiciaste de Valle Riestra y Ñique? Porque después ya solito, pues, el tribuno Valle Riestra le ganaba a mí, pero esa vez fue increíble. Entonces, te digo, a mí me ayudó mucho tener esa posibilidad de organizar, y ahora hago eventos a nivel mundial en cantidad, hermano, pero ese tiempo mocoso, ya lo organizaba, planteaba el debate, me metía en la discusión, los hacía pelear, los hacía amistad, bacán. Entonces, sí me organizé mucho en el tema académico, en ese extremo, ya luego para escribir algo y trabajar en muchos temas. Sí, creo que Valle Riestra tuvo una larga trayectoria antes en España. Él vivió muchos años en España, ¿no? Y cuando regresó, obviamente, de España, él era, digamos, ya uno de los más destacados. Es
que es difícil medirlo como abogado. Ustedes en su profesión lo conocen, ¿no? Porque a él lo conocen también como político, ¿no? O sea, él tenía una trayectoria política clara, definida, y como parlamentario era brillante, ¿no? Quizás dentro del parlamentarismo era el que era el más retórico, el más elocuente, el que daba los discursos más bonitos, ¿no? Pero Sí, obviamente es diferente ser político a ser abogado, ¿no? claro, pero se complementa lo que pasa es que Vallerriestra abrazó más el tema político. eh, Apareció el gobierno del APRA, él era senador y entonces estuvo muy vinculado al tema del APRA, pero no dejaba de producir porque junto con Boreo Dría, en ese tiempo solo ellos hablaban de la acción de amparo, el habeas corpus. Nadie conocía qué era el habeas data, nadie sabía qué era la acción de constitucionalidad, ¿no? Acción de cumplimiento, son instituciones del derecho constitucional y ellos dominaban eso y obviamente que cada vez que alguien requería de un caso tan importante, era Tito Borea, a que también un gran amigo, y también Vallerriestra. Después nadie hablaba, hermano, es increíble. O sea, te marcaban el derecho los viejos, León Barandiarán en civil, Jorge Castañeda en civil, Aníbal Torres que está vivo, en penal era Bramon Arias, Roy Freire, Peña Cabrera, o sea, tú contabas con Carlos Blanco en laboral, ¿no? Claro, Carlos Blanco en laboral. Claro. Tantitos era en laboral y ahora hay otros tigres, como Toyama, que ahora es bueno también. Pero en ese tiempo, Carlos Blanco, que inclusive fue ministro de Trabajo, pues. Sí, sí. Muy bueno. Bueno, de todas tus becas, posgrados en el extranjero, ¿cuál crees que ha tenido más, digamos, ha contribuido más a tu formación? Ya de abogado, ya empecé a dictar clases en las universidades y entonces se me apareció la beca para la Université Roi de Lyon en Ginebra, Suiza. Es una universidad que enseña derechos humanos, que es en el mismo Palacio de las Naciones Unidas. Y era una reunión donde todos los compañeros de clases eran de todos los países del mundo. Entonces, lo bueno que en ese tiempo había un grupo anglófono, otro grupo francófono, otro grupo hispanófono. Y asistíamos a esas clases, primero en verano, que fue en la Université d'été, que era la Universidad de verano. Y luego ¿Era en francés o en inglés? ¿En qué idioma? Lo que pasa es que en Ginebra hablan francés y por eso los italianos le dicen Ginebra, los alemanes Gems, los españoles Ginebra y los franceses Genève. Y entonces es la más pequeña de las grandes capitales del mundo. Ahí todo, está la OMPI, está la OIT, está las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional. En Ginebra está todo el mundo está ahí. Y entonces esa universidad es de mucha exigencia. El rector era don Alfred Fernández, español, brillante. Y esa universidad fue muy buena para los aspectos de la exigencia académica. Y después hice otro evento académico muy bonito en la Western School of Law de San Diego, California, pues ya sobre destreza y litigación oral. Por eso yo estuve, o sea, al regreso, tengo una maestría en destreza y litigación oral, otra maestría en procesal penal, otra maestría en penal. Y entonces eso me ayudó mucho para estar en la Universidad de San Diego, California, la Universidad de Buenos Aires, genial, sobre reparación de justicia, la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, claro, la Universidad de Medellín, donde luego terminé dictando clases allá, y la Universidad de Morelos en México, la Universidad Autónoma de México. Ahora dicto clases en la Universidad de la Barra de Abogados de México, Universidad Latinoamericana, que es excelente. El señor Pacheco Inclán, Rubencito es el rector, un tipo muy bueno en filosofía del derecho. Eso fue cercano, o sea, también he estudiado en la Universidad de Chile, en Ceja las Américas, también con expediente digital. O sea, he estado, hermano, por aquí y por allá, pero esos posgrados de afuera son de mucho impacto, de mucha exigencia, ¿ya? Y luego, pues, dictar clases en la Universidad de Jaén de España o en el Colegio de Abogados de Granada. He dictado en
¿cómo se llama? En el Tribunal Supremo Español. Excelente. Sí. Y hablemos de tu carrera judicial. Tú has sido presidente de la Corte de Justicia de Ica y también juez superior en la Corte Superior de Justicia de Puno. O sea, ¿te gusta a ti la carrera judicial? Es que es mi vida. Mira, fíjate que ahora en octubre, Dios mediante, debo cumplir 40 años de servicio al Poder Judicial, con 4 años de reconocimiento y formación profesional. Yo entro como trabajador de limpieza de la Corte de Justicia de Puno. Y hago mi traslado a la Corte Suprema, fue una cosa bonita, y empiezo mi carrera. Y siendo trabajador del Poder Judicial, postulo para ser juez superior. O sea, lo correcto sería ser juez de paz letrado, ser juez de primera instancia, y recién juez superior, y alguna vez ser juez supremo. Pero ya tenía los requisitos y postulé al Poder Judicial como magistrado, siendo trabajador como juez superior. Postulo a la Corte de Lima. Pero ¿qué sucede? En ese tiempo se reincorporan 31 magistrados que fueron destituidos por el ex Consejo Nacional de Administratura. Ganaron una acción de amparo, entonces las vacantes estaban copándose en Lima y nos dicen, señores, ustedes han ganado un concurso, pero pueden escoger a cualquier parte del Perú mientras se aparecen las vacantes. Era obvio que si decía mejor espero la vacante, hubiese sido difícil. Entonces acepté ir a mi tierra. Entonces yo me voy a Puno como magistrado ya. Mi joven a los 34, pues fue una cosa maravillosa. Y asumo la presidencia de la Sala Penal de Puno. Que en ese tiempo, fíjate que hasta ahora recuerdo a la gente que le pusimos la Honorable Sala Penal de Puno y enviamos todos los documentos a todas las instituciones y de la Corte Suprema regresaba. Señor doctor Manuel Méndez González, presidente de la Honorable Sala Penal de Puno. Así. Y le dimos otro cariz, la Sala de Puno se puso al día, hicimos también mucha vida académica en mi tierra. Hice una permuta porque mi esposa es de Ica y había un doctor, Laine, que su esposa vivía en Puno. Y aparte de eso, en Puno aparecen unos conflictos muy feitos. Dicté detención, prisión preventiva al presidente regional, primera vez que a alguien se le ocurrió hacer eso, al alcalde, y estaba todavía muy fresco el tema de esta matanza que hubo del ejército, que se llamó el caso 29 de mayo, y entonces le dicté detención al general de la Melena Mareta. Entonces ya se me vino encima todo. A tal punto que los alumnos de la Universidad Nacional del Altiplano por turnos dormían en la puerta de mi casa. Estaba amenazado, todo. Bueno, uno dice, pues quieres hacer las cosas bien. Y me llené de conflictos ahí. Entonces acepté la permuta y me fui a trabajar a Ica. Y entonces en Ica estuve presidiendo la sala de Chincha, de Pisco, y los colegas me eligieron presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Entonces fue un tema de hacer un trabajo en favor de una corte tan grande, porque la Corte de Ica alberga parte de Huancavelica, parte de Ayacucho, Ica. Chincha, Pisco, Ica, Nazca, y de ahí tienes que agarrar Huaytará, Huancavelica, Córdoba, Huancavelica, San Pedro, Huacarpana, y de Ayacucho era Puquio, Pausa de Sarazara, Coracora, Santiago Chocorvos también hasta fondo de Huancavelica. Increíble. Entonces hice una gestión, gracias a Dios, con mucho apoyo de gente de la misma corte, maravillosa gestión que hice como presidente de la corte. Y todos los presidentes de las Cortes del Perú me eligieron para ser miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ser miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el más alto órgano de gobierno del Poder Judicial. Te digo que hace 10 años, mira cómo ha pasado el tiempo, hace 10 años yo era consejero, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que tiene rango de juez supremo, con todo lo que implica eso, y fui reelecto por unanimidad. O sea, la gestión fue, pero no puede ser más de 2 años y luego reelecto 2 años más, o sea, 4 años. En el 2012 hasta el 2016 estuve en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, donde implementé una serie de reformas, una de las causas de la ley de flagrancia, implementé el Estatuto de Roma, la legislación peruana. Ahí trabajé mucho con lo que ahora están ya unidades de flagrancia. Me invitaron a inaugurar la unidad de flagrancia de Quito. Era muy amigo el presidente entonces del Ecuador.
de Costa Rica, Luis Paulino Mora Mora, 16 años presidente de la Corte Suprema. Él me dio las bases para hacer el Tribunal de Flagrancia en el Perú. Tenía mi programa en televisión, Tribunales de Flagrancia en el Perú. O sea, hice mucha actividad en el ámbito judicial, sin descuidar lo académico. Claro. O sea, en lo académico tú, digamos, hiciste, digamos, ¿en qué momento incursionaste en la Academia de la Magistratura y en qué momento tú fuiste docente de la Universidad de San Martín y Garcilaso? ¿Era paralelamente o cómo era? Sí. ¿Cómo discurrían tus actividades académicas? Yo terminé ya con el título de abogado y al toque fui profesor de la San Martín. En la San Martín más de 20 años de profesor. Al toque. Fue una cosa bonita y entonces cuadraba mis horarios. Al tiempo de que la Academia de la Magistratura normalmente enseñaba sábados y domingos, fuera de Lima, o acá también cursos que podía tener. En la Academia de la Magistratura también enseñé mucho tiempo, en la Universidad de San Martín, y luego cuando estuve trabajando en Ica y en Chincha, me daba tiempo para enseñar también en la Universidad Garcilaso, que tenía una sede en Chincha, muy bonita. Después, posgrado en la Universidad de San Ignacio Loyola aquí, la Universidad de Jaén en España. Casi todos los fines de semana después cuadraba mi tiempo, porque enseñaba en México, en la Universidad de México, en la Universidad de Litigación Oral, la Universidad Iberoamericana, y también dictaba clases en la Universidad de Morelos en Cuernavaca. Entonces, yo salía de Lima a las 6 de la tarde del viernes, llegaba a 12 de la noche a México, hacía mis clases de 8 de la mañana a 1, de 2 a 6, el domingo media mañana, y regresaba en la tarde de Lima. Entonces, tenía que cuadrar mi tiempo, por eso dictaba clases de México, y ahora dicto, por ejemplo, en la Escuela Judicial de Guatemala, de República Dominicana, en mucho afecto por esos mismos alumnos. Luego, bueno, en algunos países cercanos, como en Medellín, y acá en el Perú. O sea, mi vida es, hermano, es de las 24/7, las 24 horas, los 7 días, hermano. Excelente, excelente, Boni. Bueno, a ver, vamos a ver, Alfredo y Dante, ¿tienen hasta acá alguna pregunta? Bueno, sí, solamente, bueno, no solamente, sino felicitarte y que has hecho mucho, que quizás esa es la idea de este programa, ¿no? Hacer saber que hay puneños que son muy buenos, pero a veces, y generalmente los buenos no se dan a conocer, ¿no? Entonces, es la idea de esto de que buscar a puneños y dar a conocer, ¿no? Que hay muy buenos puneños que ya están haciendo patria, pero muchos de nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, volviste a trabajar por Puno. ¿Qué opinas de Puno, del sistema de justicia en Puno? Es muy difícil, hermano, es muy difícil. Me bautizaron con el caso Ilave. El caso Ilave es un portento de la justicia mundial en el que cuando estuve, luego regresé a Ginebra y el diario Le Temps me hizo una entrevista porque la portada decía que había llegado el magistrado que conocía el caso Ilave, un pueblo vecino a Bolivia, de Perú, donde miles de habitantes mataron a su alcalde. Tú sabes qué significa Jesús, un alcalde en Europa, ¿no? El senior. Todo lo mira con respeto, pero en el Perú no solo lo mataron al alcalde, sino se lo comieron. ¿Te imaginas esa noticia horrenda que se difundió allá en Suiza? Entonces, ir a aclarar de si no fue así. Un conflicto entre alcalde y teniente alcalde terminó en una pelea en el que un tipo que era zapatero de profesión le infirió unos cortes en el cuero cabelludo. Tú como médico sabes muy bien que hay mucha irrigación sanguínea, y lo tuvieron sobre una carretilla. Mientras discutían, daban discursos y el hombre se iba desangrando. Y no es como dijeron con la Paleano, ¿no? Entonces murió en la carretilla misma, lo llevaron a la posta y ya pues murió el alcalde. Pero esa noticia dio la vuelta al mundo. Teníamos la CNN, la BBC en Ilave. Los campesinos tomaron el pueblo, compraron balones de gas, soldaron el puente internacional. Y yo conocí el tema en apelación. El juez le dio detención a todos estos. Yo conocí en apelación, y entonces el caso fue de que los ilaveños vinieron a Puno, tomaron la ciudad,
y el ministro del Interior, y en ese tiempo estaba también el presidente del Consejo de Ministros, Ferrero Costa, me llama, me dice, la única forma de pacificar Ilave, señor presidente, es que usted le dé libertad a los que han matado al alcalde. Entonces, mi respuesta fue, le dije, oiga, lo que usted acaba de decirme es una acusación constitucional contra usted. Y le dije, usted no es parte del proceso. Lo que hicimos es, hermanos, confirmar la detención. A los presos los mandaron hasta el penal de Chiclayo, a Pixi, porque venían en camiones para tumbarse el penal de Juliaca, donde estaban. Inicialmente estaban en Yaramayo, luego. La cosa fue terrible. Oye, hermano, la gente entendió de que no había formación, rompan lo que rompan, no íbamos a cambiar nuestra posición. Entonces se regresaron a sus chacras. Y el doctor Sibina, que era presidente del Poder Judicial en ese tiempo, y el doctor Gastón Soto Ballenas, que fue miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que fue ahí al lugar de los hechos, salió en televisión a decir que el Poder Judicial había pacificado Ilave. Eso me tocó a mí, hermano. Una cosa terrible, 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 toda la ciudad tomada. Y esos casos en Puno se han dado con el tema de los linchamientos. Quemaban a la gente ahí, la gente no confía en la justicia, mi querido señor, entonces hacen justicia por mano propia. Hay muchos, muchos problemas allá por resolver en Puno, el acceso a la justicia, la carga procesal. Lo que yo puedo tener con orgullo es cuando era miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a la sala de Puno, en total le di 6 salas, o sea, de las que tenía, y ahora tiene Consejo Ejecutivo Distrital, es una ejecutora, es una corte grande, no le pueden quitar más. Solo antes teníamos 2 salas en Puno, 2 salas en Juliaca, y ahí, imagínate, ver todo el departamento. Entonces, una sala en Azángaro, otra sala en Huancané, 6 salas, y cuando es 6 salas, ya es una corte grande, juzgados de familia, juzgados de investigación preparatoria, todos. Entonces, esos juzgados y esas salas, como miembro del Consejo Ejecutivo tenía esa facultad, les di toda mi tierra, ¿no? Hice crecer una corte, o sea, y tenía que tener algo de agradecimiento donde yo empecé. Pocas personas se acuerdan, pero las que recuerdan cómo es que trabajé en el Consejo a favor de Puno, le quité a otras cortes 2 salas, dijo, no, Puno, ¿no? Y ahí se alimentó la cantidad de juzgados, carga. En cierta manera hay jueces, para quitarse el sombrero, buenos. Pero de todas maneras, el criterio de algunos abogados, y eso es de los grandes problemas que tenemos, hermano. Tú vas a Juliaca, vas a encontrar una mesita de noche, como si fuese una cabina telefónica o un estudio jurídico. Una mesa, una silla, y ahí está el cliente y ahí está el abogado. De eso vamos a hablar, bueno, y perdona que te corte, o sea, vamos a tratar, digamos, de hablar de temas que son parte de tu trayectoria, que tienen mayor, digamos, relevancia. Yo creo que este es un tema interesante, pero yo preferiría, digamos, cambiar de tema y, digamos, a lo que es la creación del nuevo Código Penal y sobre todo la victimología, porque ese es uno de los videos que más me ha gustado de ti, digamos, respecto, digamos, a tu aporte dentro del derecho. ¿Podrías hablarnos de eso? De la víctima. La víctima. Ya, hay temas, te voy a decir así antes que se me vaya de la memoria. Hay temas que los he usado en mi trayectoria que me han servido para tener siempre en presencia. Primer tema que abordé cuando era ya profesor y luego empecé a dictar conferencias en el extranjero gracias a la victimología. Primer tema. Luego agarré el tema del Estatuto de Roma, la aplicación de la Corte Penal Internacional. Luego la ley de flagrancia, que todo el mundo dice que es mi hijo en el Perú, la ley de flagrancia, el proceso inmediato. Y ahora le estoy dando con una fuerza inusitada y todo el Perú sabe, hermano, que estoy hablando mucho en todo lugar sobre la ciberdelincuencia, el uso de la criptomoneda. De eso vamos a hablar después, a la parte final. Empecemos por la victimología. Ya. O sea, la víctima sí. Me llamó la atención, yo participé en el primer Congreso Mundial de Victimología en Cuba, te hago el año 98. Y estaba Elías Neumann, las personas conocedoras del derecho, Elías Neumann, Zafatá, Emilio Viano, que son, y Rodríguez Manzanera, que son pues el top en ese tiempo que recién hablaban de victimología. A ver, nosotros en el derecho aparece un destacado jurista que nos hablaba sobre de los delitos y las penas, ¿ok? Destaca justamente de los delitos y las penas, o sea, delitos y penas. Aparece una corriente de la criminología que dice, no señor, no solo es delito y pena el derecho penal. ¿Y qué hay de cometer el delito? Nos habla del delincuente. Entonces nos hablan, dice, las ciencias regulares, con las ciencias naturales, en tu caso,
que tú puedes decirnos cómo es el hombre. ¿De acuerdo? Esa es tu ciencia natural. Las ciencias del derecho nos dicen cómo debe ser el hombre. ¿Ok? Y la criminología nos dice cómo es el delincuente. Entonces, era una mesa de 3 patas. Derecho, penal, que era delito, pena, delincuente. Delito, pena, delincuente durante toda la vida. La víctima era un objeto decorativo. Es ahí que en el Congreso del año 1948, bueno, ya por historia, Benjamín Mendelssohn acuña la palabra victimología. Y a raíz de eso, en Bucarest se da ese primer encuentro y se dan continuamente los encuentros de victimología. La víctima empieza a agarrar protagonismo, que en la actualidad ya no es un objeto decorativo, y vienen mis estudios sobre la víctima del delito hasta que conozco al señor Euler, un genetista israelí, que quizás tú me puedes aliviar mucho de lo que en ese tiempo estuve hablando, donde este señor decía que había hecho un examen del genoma de los Kennedy, y le parecía curioso que los Kennedy, se me muerto de gracias, John, Edward, Robert, todos los Kennedy habían muerto de una forma media rara, con muchas desgracias, ¿no? Y decía este señor que había revisado su genoma y que tenían una ausencia de serotonina y dopamina de 4, que de repente no cuadra la idea. Y entonces eso hacía que sean potencialmente víctimas, pero cuando el sujeto tenía mucho de esto lo convertía en delincuente. Entonces empecé a darle vuelta al tema, de decir, pero ¿por de dónde saca esa teoría que en medicina puede ser curiosa o de repente negativamente expuesta al derecho? Pero me dijeron, mira, usted siempre te encuentra un tipo que es el piña de la familia, le muerde un perro, le cae una maceta, lo estafan. Todo. ¿Y por qué? Porque es como un imán para el delito, estas personas, ¿no? Y en la medicina alguien le podría ayudar a decir por qué. Pero cuando hay personas así como la adrenalina para el deporte, igual cuando tienen mucho de esto, de estas enzimas, podía convertirlo en violento. Bueno, empecé a darle vuelta al tema. A tal punto que cuando fui al Congreso de Cuba, presenté la teoría de Euler, y en el derecho penal hay un señor que se llama César Augusto Lombroso, el creador de la Escuela Positiva del Derecho Penal, que dice que el hombre nace delincuente. Pómulo saltado, frente amplia, nariz chata, y cuando le hizo una necropsia al sargento Misdea de esos siglos, encontró una cresta occipital, dijo, todo delincuente tiene esto. Entonces hablaba del criminal nato. Mira esa corriente curiosa, criminal nato. Freire decía, no, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, como la manzana podrida que corrompe, no sé si es la sociología del derecho penal. Y dice, compartido con otros estudiosos del derecho. Pero Lombroso acuñó eso y todo el mundo se le fue encima. Pero cuando yo llevo esa teoría de Euler, decía, Lombroso vive. ¿Qué? Lombroso vive, porque viene a decirnos que el hombre puede nacer delincuente cuando tiene esas enzimas que tiene mucha presencia en el cuerpo humano. Bueno, muchos de los médicos me han sacado la mugre, te digo así, los especialistas, y otros en cierta manera han desviado el estudio para creer que hay esa posibilidad que una persona pueda nacer con ciertas ideas, bueno, algunos temas desarrollados a su genoma que lo podría llevar a ciertas conductas que sean muy violentos o delincuentes. Fíjate, Jesús, que es una teoría muy discutida, pero brillantemente expuesta por Jesús María Silva Sánchez, un profesor de la Universidad de Barcelona, diléctica Caroni. Ya. Entonces empecé a hablar por sobre... ejemplo, o sea, la participación de la víctima en el delito, ¿no? O sea, el tipo de víctimas. ¿Cuántos tipos de víctimas hay? Entonces, ahí aparece lo que significa la tipología de víctimas que hablaba Benjamín Mendelssohn, ¿no? La víctima inocente, digamos, un niño violado, no participó en nada, el terrorismo, y la víctima culpable, digamos, del sujeto que arrancha una cartera en Girón de la Unión, cruza la pista, viene el metropolitano y lo atropella. Una víctima, digamos, provocadora o víctima responsable. La víctima, por ejemplo, se le ocurre dejar su puerta abierta en un lugar altamente criminógeno, o aquella que, por ejemplo, digamos, yo soy hincha de Alfonso Ugarte de Puno, una vez lo que hizo el loco Juan, mi papá, hincha de Alfonso Ugarte de Puno, y se va con una bandeja de calcetas y se mete a la barra de estudiantes de Juliaca y le empieza a gritar calceta, calceta, para molestarlos, para sacar una mugre a mi viejo. Es como si yo soy hincha de la U, me pongo camiseta de la U, me voy al estadio de Alianza Lima y provoco, ¿no? Entonces, esa víctima es provocadora, ¿no? Claro. Que el marido es celoso y la mujer le gusta coquetear con los muchachos, sale con minifalda, la van a agredir. Entonces, esa víctima provocadora. Entonces, ¿qué nació luego?
una teoría que es ahora difundida, Jesús, o sea, el aporte que de alguna manera puede hacerlo, es la historia de la víctima dogmática. ¿Qué significa? La concausalidad, la coparticipación. Yo sé muy bien, hermano, de que me van a vender la entrada a ver el show de Bad Bunny o voy a ver de los Rolling Stones las últimas, y esa entrada es falsa, pero yo la compro. O sea, yo participo activamente en ser víctima del delito. Qué bueno, qué excelente. Yo pienso que es un tema fascinante, pero tenemos que pasar al siguiente tema, ¿no? O sea, digamos, el lavado de activos, que es un tema, digamos, también fascinante que tú has desarrollado. Las criptomonedas, el lavado de activos. Cuéntanos un poco, resumidamente, sobre eso. Antes de tocar el cibercrimen, que es la parte más interesante todavía. Pero empecemos por el lavado de activos en el Perú. En el Perú, bueno, resulta que Gafi es el grupo de los grandes países del mundo que se reúnen para ver el tema y atacar el tema del lavado de activos, donde se centra mucho más en la inyección de dinero proveniente del narcotráfico, de la corrupción, de la trata de personas a negocios comunes. Normalmente, en el tiempo de Al Capone, ellos colocaban lavanderías, y en el Perú te vas a encontrar camino a la carretera central cantidad de grifos, pero cantidad de grifos. No tienen un cliente, pero facturan en cantidad. Son los, esto se llama a nivel de la zona contribuyentes premium, digamos, puntualitos. Pero, oye, ¿de dónde? Entonces, lo que pasa es que esa gasolina, ese querosén que compran, no son llevados a los vehículos, sino para la elaboración de la droga. Entonces, es una forma de lavado. Han llegado casinos al Perú, y conozco dos, en el que una monedita para jugar la máquina te cuesta $1,000. Entonces un sujeto entra, me da 100 monedas, vamos a hablar de $100,000. ¿Quién es? Un narcotraficante, un tipo de trata de personas, y de pronto juega uno, dos o no juega. Bebe, consume lo que sea, y luego al final dice, cámbiame las monedas. Entonces me das una constancia que he ganado. Y con ese dinero, los $100,000, al otro día va al banco y dice, señor, deposito $100,000 que gané anoche en el casino. Lavado de activos sin control. Y desde el punto de vista del derecho, ¿es posible, digamos, frenar eso? O sea, ¿hay medidas coercitivas, punitivas frente a todo? Hay mucho que se está trabajando en el tema del lavado de activos para ver cómo se corrige, porque esos temas de las lavanderías son difíciles. O como, por ejemplo, a ver, digamos, chicos, la promoción 82 de Mareos y de ahora, yo los invito para que vayamos a Miami. Yo voy a pagar todo. ¿Qué? Ya. Van a llevar $10,000 cada uno, que es el tope para entrar al país, pero me lo devuelven entrando a Miami. ¿De acuerdo? ¿En serio? No tu pasaje. Lo compro $300. Ya. Entrando ahí, 50 la promoción, felices y contentos, vayan a divertirse, pero cada uno me entrega sus $10,000. ¿Qué hago? No puedo ingresar yo con 50 por $2,5 millones a Estados Unidos porque está prohibido. Pero si a cada uno de los pasajeros les doy, como hacen de Tacna para Lima, les pagan los pasajes a todos los contrabandistas, a los que van a venir. Entonces, ingreso esa cantidad de dinero. ¿Te imaginas? La ve 2 millones en un abrir y cerrar de ojos y todo el mundo me aplaude, me quiere, pero le dije, no, señores, y ahora vamos a invertir eso. Y la ve ese dinero, esa es una modalidad. Eso se llama el pitufeo. O sea, el tema del lavado de activos en el mundo es una de las cosas que es difícilmente de controlar. Pero lo más grave, Jesús, grande, querido amigo, es cuando aparecen las criptomonedas. Los criptoactivos o criptomonedas a través del Bitcoin, Ethereum, Z, Cardano, que son infinidad, son códigos. Son códigos, digamos, de 64 o 128 caracteres. Hoy día, para darme el ingreso, tengo Meet Google con, ahí tengo un slash EBU-QKMN-JWE. Ese es el código que me han dado para ingresar aquí. Pero si esto le adhiero otros números y otros temas y lo convierto en un código que, por ejemplo, Jesús me dice, mira, Bonnie, tengo un carro en Lima y quiero que me lo compres, pero quiero que me pagues en bitcoins. ¿Por qué? Evitamos pagar impuestos, es anónimo, entonces, a pesar de la volatilidad, y empezamos a negociar como negocian todo el mundo. El día de ayer, te digo porque hoy en la mañana temprano, como he estado dictando clases, el mundo entero ha movido $14,900 millones en Bitcoin. Entonces, hay un profesor que dice, oye, esto se está moviendo en el mundo.
¿Cuánto de eso proviene del narcotráfico, de la corrupción, de la trata de personas? No hay control, no hay trazabilidad. O sea, ¿por qué no cae Venezuela con tantos bloqueos? Porque crearon su propia criptomoneda que se llama Petro. El Petro, claro. Claro, el PSG de Francia está comprando, pagando a los jugadores que contrata con su propia criptomoneda. Nada. Perfecto. Perdona que te interrumpa, Bonnie. Dante, te damos la palabra. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Sí, tenía un interrogante. A veces en el Poder Judicial, hago un paréntesis, yo no soy penalista, pero he conocido casos donde se exagera el tema del lavado de activos. O sea, todo el dinero o bienes que se procure una persona y que no tenga suficiente documentación para demostrar que es una adquisición lícita, están tendiendo a considerarlo como lavado de activos. Y la verdad es que esto preocupa porque hay muchos inocentes que están siendo juzgados por ese tema, ¿no? Y no necesariamente van ligados a corrupción, a trata, a tráfico de drogas, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Es que, ¿por qué no justificarlo? O sea, evidentemente, la bancarización en el mundo es útil, es elemental. Entonces, ¿qué pasa en nuestra zona del sur? El tema de la droga, minería ilegal, contrabando, son 3 grandes delitos en la zona del sur. Me refiero a Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno. Así, marcadísimo. Entonces, baja de Ananea una persona con su lingote de oro y llega a Arequipa, vende eso, que es una buena cantidad, y entonces va a armar a una cafetería, un restaurante, una tienda grande, una galería. Entonces, cuando empezamos a decir, oye, ¿de dónde proviene ese dinero? Pues tiene que justificarlo. Porque de lo contrario, ¿qué ocurre? En el tema del contrabando, en el tema de la minería ilegal, ingresa esa inyección de dinero proveniente de esos delitos, pues, que llega a alterar el tema económico, porque no hay justificación de la manera como se puede mover. Cuando tú me dices, hay inocentes que están procesados, obvio, en este tema de lavado de activos, a veces lo que decimos nosotros es que la carga de la prueba la tiene la fiscalía, pero se invierte la carga de la prueba. Y tienes que decirme, oye, ¿de dónde sacaste esa plata? Oye, me saqué la tinca, me saqué la lotería, acá está. Ah, bueno, disculpa. No, mira que heredé, mis padres, mis abuelos son de la zona de Pananea o son de la zona de Carabaya, tiene mucho dinero, acá está. Ah, bueno, justificas, ¿no? Pero cuando tienes un cargo público o de pronto policía y apareces con mansiones, cosa que es muy común. Hay policías que trabajan en el BRAE, que sus familiares son poseedores de empresas de transportes, porque hay una empresa de transportes que hace Huánuco Tingo María. Y de la nada, o sea, ¿cómo es que adquirieron tantos vehículos? ¿No? Entonces, eso hay que justificarlo. Y el lavado de activos es un delito sumamente grave ahora, más aún porque no tiene control. Perdón, bueno, tiene la jurisprudencia, el derecho, ¿tiene las armas para combatir o hay vacíos legales en un país totalmente informal, ¿no? Porque vivimos en economías sumergidas, informales, donde no hay facturación, etcétera. O sea, a partir del derecho se puede, ¿tú crees que, digamos, hay digamos, la eficiencia de las normas a fin, digamos, de digamos, juzgar a quien debe y declararlo inocente a quien debe también? La idea es esa. La fiscalía le dice al señor que está en el banquillo de los acusados, a él, al juez y a la historia, que es el autor del delito. El juez tiene que ponderar las pruebas y evaluar. El lavado de activos es un delito sumamente perjudicial, pero sobre todo difícil de probar en la medida que son contribuyentes. La SUNAT hace un cruce de información muy bueno. Por ejemplo, nosotros hemos advertido en los casos, digamos, de que son madereros, ¿ya? Y estos madereros resulta de que tienen como sus proveedores, que es una empresa dedicada a la extracción de madera,
empresas que no están vinculadas al rubro, solo para cubrir sus temas vinculados a sus facturas. O lo peor, por ejemplo, generales del ejército que compraron aviones para el Perú a través de Bielorrusia a una ferretería. ¿Qué te parece? Entonces, oye, tengo mi ferretería acá normal, pero quiero participar, quiero ir a Bielorrusia a comprar aviones y vender al Estado. ¿Por qué el Estado no compró directamente a Bielorrusia? ¿Por qué el Estado no directamente no adquirió a Rusia? ¿Por qué compraron esos aviones así que no tenían, digamos, soporte digamos, para repararlos, para hacerlos overjoleados, y se cayeron ahí en pleno vuelo? Entonces, ahí te das cuenta de que es un delito grave. Entonces, los generales están procesados, sentenciados. Bueno, Boni, excelente. Yo creo que en cada tema tenemos muchos, digamos, podríamos ampliar. Bueno, pasemos al tema que es el que más me apasiona a mí, el cibercrimen. Es, digamos, yo vi un video tuyo sobre cibercrimen y realmente muy, muy valorado por tus colegas. Cuéntanos un poco sobre el cibercrimen y desde la perspectiva del derecho. Gracias, Jesús, por haber estado ahí. Mira, el delincuente entra armado al banco. Este es un asalto. Tira al policía, mata al vigilante y se lleva el dinero. Común y silvestre delito desde el tiempo del viejo oeste, Estados Unidos, o que las bandas criminales en el Perú y en el mundo. En la medida que vamos obteniendo conocimientos tecnológicos, aparecen otra clase de delincuentes, ya no esos que se cubren la cara, sino expertos en tecnología, ingenieros, técnicos. Y estos tipos ingresan a través de la red y ¿qué hacen? Sustraen el dinero de las cajas con un abrir y cerrar de ojos, sin necesidad de entrar al banco. Las transacciones monetarias en el mundo son las que están a mil por minuto, no a 1000 por hora, a 1000 por minuto. Entonces, ¿cómo ingresan a una cuenta? A través de un sistema que, por ejemplo, puede llamar el phishing. Es un sistema muy sencillo que a nosotros nos pasa. Viene y, por ejemplo, nos llega a nuestro correo o nuestro celular. Oye, soy tu banco, soy el banco, digamos, de crédito del Perú, y hay un atasco de un depósito a tu cuenta. ¿Y de dónde proviene eso? Parece que es algo que te están girando. A ver, ingrese por favor a este link. Ingresas. De su número de cuenta. ¿Cuál es su clave? Muy bien. A ver, un momento, lo vamos a llamar para ver cómo se soluciona. Cuando tú vuelves a ver tu cuenta, te han vaciado la cuenta. No tienes uso. Lo han transferido a Angola, lo han transferido a Argentina, Canadá, a otro lugar, un país calor. ¿Qué pasó? Diste tu número de cuenta, diste tu clave. Es una modalidad común y silvestre, pero eso es... No sé si les ha pasado que a tu teléfono empiezan a llegar números. Acá en el Perú del 909, 95, 96, no sé, y a veces uno contesta. Y son llamadas, por ejemplo, de Angola, de Tanzania, de Mozambique, o tú ves ahí que raro, ¿quién me llamará? Tú dices aló, al otro lado no hay nadie. Con ese aló, en forma inmediata, estás adscrito a un sistema premium de mensajería. A través de unos bots conversacionales, o sea, unos robotcitos, han enviado, digamos, 10 millones en el acto de llamadas telefónicas y que le contesten 1 millón, que es poco, pero pueden contar 1 millón. Esas personas, en forma inmediata, en la siguiente factura de su teléfono, ya no cobran 100 soles, aparecen 105, 104, 103, y tú no le das importancia hasta que de pronto llega a 120 y vas, te reclamas a la telefónica. Oye, ¿por qué me está llegando esa factura? Ah, es por mensajería. Usted se escribió a un sistema de mensajería premium de tal lugar. Nunca. Entonces, esa persona en el acto, ese delincuente, se ha llenado sus bolsillos con 25 millones en una sola llamada mundial grupal. Esa es otra modalidad. Entonces, el cibercrimen empieza a crecer. El otro día fue una cosa gravísima. Han ingresado al sistema de justicia de Colombia, lo han bloqueado, pero no sé si habrás escuchado ya, Jesús, en la República Checa ingresan un ransomware, se llama, una modalidad de virus, vamos a decirlo, es lo más fácil, y capturan la información, la encriptan de todo el hospital, del hospital de República Checa. Y entonces reclama y dice, ¿quieres que te dé tu información? Y de pronto tú ingresas ahí a la máquina, no sé tú como médico, Dios mío, ¿qué harías si no tienes la historia clínica a la mano en pantalla? Si por ejemplo no sabes qué análisis le sacaron, qué medicina le vas a dar o a quién lo vas a operar. No funciona nada en el hospital, absolutamente nada. Todo está encriptado.
Y entonces llaman a los mejores técnicos y entra un tipo Anonymous y dice, ¿quieres la información? Necesito 10 millones de euros hoy día. Las autoridades dijeron, no, con nuestro técnico vamos a solucionar. Al día siguiente, no señor, ahora son 20 millones. Entonces dijeron que no iban a pagar. A mediodía soltaron la información de todos los políticos y todas las personalidades que estaban siendo atendidos en psiquiatría o problemas mentales. Eso fue lo que... Dios mío, quiero 30 millones de euros, pero quiero que me lo pagues en bitcoins. No. Tercer día, hay un capítulo que nosotros en todos los hospitales, no sé si allá también lo tienen, Jesús, que es tipo inspectoría, que va y revisa todas cómo fueron las operaciones, cómo fue la atención al paciente. Pues en muchos de esos casos había mala praxis, que no lo han difundido, se encubrieron entre los médicos o desde la institución. Entonces uno pensó, dijo, bueno, mi familiar murió porque lamentablemente vino con un shock hipovolémico, hemorragia masiva, no lo controlamos, se murió, pues no. Esa entidad dentro del hospital verificó de que era mala praxis del médico. Y entonces los familiares recién se enteraron que su padre, hijo, hermano murió porque en el hospital no lo atendieron adecuadamente, pero lo tenían escondidito. Y esos tipos empezaron a soltar esa información. No saben el caos. Entonces tuvieron que pagar porque iban a soldar otras cosas de enfermedades, otras cosas mayores. Intervinieron y encapsularon la información. Estoy, digamos, vinculado más o menos a donde están ustedes, de la empresa de gas de Portugal. No se movía nada. ¿Se imaginan todo Lisboa que en un momento no tenía un solo litro de gas? Claro. Rescate. Bueno, ¿y qué pueden hacer las autoridades y qué puede hacer, digamos, el derecho respecto a eso? Hay medidas, o sea, mejor dicho, vamos a hablar de regulaciones, o sea, legislación, medidas, regulaciones, normatividades, y sobre todo, ¿no?, a nivel preventivo y también punitivo, o sea, coercitivo. ¿Qué puede hacer el derecho respecto a todos los casos que tú has mencionado? Bien. Las grandes autoridades del mundo se reunieron en Budapest y se acabó el Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es un instrumento en el que las legislaciones mundiales tienen que adecuarse a un experimento, digamos, que han ideado los grandes estudiosos de derecho mundial sobre controlar el cibercrimen. Pero ¿qué pasa? Ocurre de que tú estás en Finlandia, Dante está en Arequipa, y yo estoy aquí y de pronto mando hasta España un Tor o un virus que hago que me den las cuentas de dinero de todos los jueces de España. Pero el servidor está en Argentina o está en Mozambique. ¿Qué norma es aplicable? ¿La ley peruana? ¿La ley española? ¿La ley africana? Eso es una ausencia terrible, hermano. Es una lucha perdida. Según Martín Lagarde del Fondo Monetario Internacional, este año vamos a perder por el cibercrimen $3 trillones, más que el narcotráfico, más que el trata de personas. Todo. La cosa es dantesca. Lo que tú me quieres decir, tú eres pesimista respecto a la capacidad del derecho para atenuar todo eso. Algunos me dijeron una vez en una conferencia, usted es profeta de desgracia. No, le digo, lo que pasa es que estamos perdiendo la guerra porque, a ver, el protocolo de Budapest o el Convenio de Budapest se firmó el año 2001. El Perú lo aprobó el año 2019, imagínate. El segundo protocolo adicional, que ha sido aprobado en 2022 por los países europeos, ni siquiera lo tratan en el Perú, ni siquiera lo miran. Entonces, a nivel regional, hay países que sí están luchando con este tema. En Lima nomás, 29,000 denuncias, no te digo 9, 19, 29,000 denuncias se han ido al archivo, impunidad total, porque de pronto te roban el celular y arrasan tus cuentas. Vas al banco a cobrar un giro, ya lo cobró otra persona. Los bonos de los viejitos de Caliguaro, no sé qué, de esos de bonos 65, otros se lo cobraron. Entonces, ¿qué está pasando? Los bancos no hablan. Se llevaron 360 millones de un banco, el más grande del Perú, no abren la boca, porque si abren ocurre un pánico financiero.
Solo dijeron, señores, este fin de semana vamos a hacer un mantenimiento a todo nuestro sistema, no habrá. Si quieren sacar plata, hasta el viernes y luego hasta el lunes. Sábado y domingo trajeron los mejores técnicos del mundo para poner más candados a su sistema. Pero hay una dark web que se llama un internet negro debajo, que ingresa todo y lo rompe todo, hermano. Entonces, yo te digo que no sea pesimista, pero las autoridades están haciendo muy poco. Desde el 2018 sube una entrevista que me hicieron para la BBC, la CNN. Tú entra con mi nombre abajo, hay entrevistas. Dije, es propicia la oportunidad para que el Estado regule el tema de las criptomonedas. 18, 19, 20, 21, 22, 23. El Congreso se preocupa en otras tonteras, el Congreso está en otra nota, el Congreso está hablando cuestiones bizantinas, no les interesa. Claro. El problema del Perú es que el Perú está en el siglo XX, ¿no? Y nosotros vivimos en el siglo XXI, ¿no? Entonces son pocas personas que obviamente entienden la dimensión de lo que es la aldea global, la globalización, el crecimiento tecnológico exponencial, la inteligencia artificial, y por eso es que nosotros estamos en Puno luchando con ideologías del siglo XIX, cuando digamos el mundo ha cambiado y estamos ante una serie de peligros, y desde la perspectiva del siglo XIX y XX quieren enfrentar el siglo XXI, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, la pregunta es, ¿quiénes deben ser las personas que deben tener la iniciativa para crear una nueva legislación, digamos, o sea, penal para atenuar, por lo menos atenuar el cibercrimen? Se está haciendo mucho. La idea es de que, por ejemplo, no hay un proyecto en el Congreso al respecto, pero hasta que de pronto lleguen y bloqueen toda la información del Congreso, que se pueden asustar al guito estos señores, pero no lo hacen. Ya lo están haciendo con muchas instituciones. Lo que dices es cierto, es como que llegaran a una guerra y están atacándonos con rayos láser y nosotros sacamos piedras y guaracas, ¿no? ¿Es así? Entonces, yo hablo con un puneño, el puneño está en el siglo XIX, perdone, bueno, yo no soy político, no quiero votos, o sea, es la verdad, o sea, el problema, digamos, de nosotros es que no nos damos cuenta que estamos ante un crecimiento exponencial de la tecnología, de la inteligencia artificial y de modalidades, digamos, que obviamente, y están hablando de plurinacionalidad, de una serie de categorías que realmente que tienen importancia, pero son efímeras frente, digamos, a lo que es la globalización. Entonces, es bueno que, digamos, yo pienso que toda persona, en general, estamos en un programa para puneños, tiene que tener información de lo que es, digamos, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, la aldea global y todos estos temas que son muy relevantes. ¿No crees, Bonnie? Claro, ahora la situación es de que mientras allá en nuestra tierra querida están discutiendo quién es el dueño de la diablada, quién las leyes para proteger el quispiño o cualquier otra cosa, acá se están llevando todo el dinero a través de la tecnología. Bueno, Bonnie, le damos rápidamente a Alfredo la palabra. Sí, me parece que más es el problema tecnológico que legal, ¿no? Porque la ley demora, la tecnología va mucho más rápido, ¿no? Claro. Tiene que ver con un servicio especializado como contrainteligencia, ¿no? De que esté dedicado a eso, porque mientras lo ubican, me salgan la ley, ya robaron todo, ¿no? Ya van a cambiar de modalidad, ¿no? Claro, las modalidades son más en las cuales se permite aquello en muchos países. España está muy adelante, España, por ejemplo, yo viajo constantemente a España y ahí están hablando mucho ya de la solución de algunos temas relacionados al patrullaje cibernético. El patrullaje cibernético es como que los policías se meten ya a esas redes para ver qué cosas van a cometer, qué están haciendo. Y eso está prohibido en Perú. En cambio, los españoles lo están solucionando muy bien. Ya hay sentencias sobre el tema del cibercrimen. Hay buenos magistrados allá en España, como Antonio del Moral, Eloy Fala, que son muy buenos. La criptología, la criptografía, o sea, digamos, todo ese lenguaje informático que está escondido, digamos, yo creo que, digamos, las regulaciones que se hacen a nivel de Europa es sobre la base del tráfico de ese tipo de códigos secretos, ¿no? Que solamente son vendidos por todos los fabricantes digamos, de softwares, etcétera, etcétera. Claro. Pero como tú dices, yo pienso que América Latina tiene el beneficio de que hay un país
que habla su propio idioma, que es España, que tiene un gran avance por ser, digamos, parte de la Unión Europea en una serie de desarrollos, y solamente aplicando muchas de las cosas que hace España, es que también solamente a partir de ahí, y obviamente tenemos que tener una integración entre todos los países para ir, digamos, actualizando todas las modalidades de cibercrimen. Pero la pregunta que aún me queda, digamos, flotando es, ¿quiénes dentro del Poder Judicial deberían tener la iniciativa de legislar, digamos, el cibercrimen? O sea, ¿es a partir de iniciativas congresales o es cuál crees que... ¿Cuál es la entidad? ¿O hay que crear una entidad ad hoc especial que se encargue de cibercrimen? Mira, cuando luchábamos por el tema de que acá la criminalidad diaria, que te roban celulares, todo, nosotros implementamos el proceso inmediato, que es el proceso de flagrancia. Lo hicimos desde el Poder Judicial creando juzgados pilotos. En la policía hay una división que se llama División de Alta Tecnología, la Divindad, con sede en Lima, solo para los delitos de Lima. Hay 2 fiscalías en Lima, Fiscalía de Cibercrimen, pero si te roban tu identidad, tus cosas en Loreto, en Cerro de Pasco, en Chiclayo, impunidad total, todo se archiva. La idea es de que fortalezcamos, estoy trabajando, ni bien termine el libro que lo estoy haciendo justamente con mi hijo, Jean Paul Meneses, sobre cibercrimen. Ya hemos sacado un libro muy bonito sobre el proceso inmediato, pero este tema de cibercrimen lo estamos afinando. La idea es propender y propiciar la creación de los juzgados de cibercrimen en el Perú, cosa que sería una buena salida, importantísima, para poder tener a la mano, como ocurre en otros países, porque, a ver, el juez que hoy día conoció del robo de un celular, o más tarde de omisión de asistencia familiar, de alimentos, o que le pegaron a un tipo, al día siguiente conoce, digamos, de un ransomware del hospital Rebagliati o un cibercrimen importante. ¿Qué pasa? Matan a una persona, prueba, pistola o cuchillo. Se llama esa conservación de la prueba. Lo que hago es, lo voy a embolsar bien bonito, le pongo su lacrado, firman todos, señor, acá está el arma de fuego, acá, prueba número 1. Pero la prueba digital, o sea, el trayecto de cómo esta persona se metió por la web a robar el banco, ¿cómo hago esa conservación de la prueba? Claro. Efectivamente, hay una serie de vacíos tecnológicos, una serie de vacíos, incluso, o sea, la incertidumbre incluso en los legisladores, porque son tecnologías evolutivas que están cambiando todo el tiempo. Así es, mi querido señor, pero lamentablemente no tenemos un soporte que alguien diga, oye, esto está pasando en el mundo, hagamos algo. En el Perú, sobre todo, están ubicados y pensando en otras cosas. Y mientras tengamos esa clase de autoridades, lamentablemente, muchos reconocen que este es el peor congreso de la historia, y el anterior también, se dedican a otras cosas, muchos sueldos, otras cosas. Pero claro, no se dan cuenta de que puede llegar un momento en que el Perú puede estar amarrado, así, encriptado su información tecnológica, como lo que ha sucedido la semana pasada nomás en Colombia. Entraron a todas las instituciones y no podían mover un dedo. Suspendieron las actividades. Señor, se suspenden los términos judiciales. Oye, pero mi familiar está detenido. Oye, me tienen que pagar ese cheque. No, señor, suspendido de acá hasta que se solucione el tema. ¿Pero cómo? Sí, no se preocupe, ya le vamos a comunicar. Oye, pero entiéndame, ¿con qué va a alimentar a esta persona? Que este hombre, ¿por qué está preso sin tener el mandato? Señor, está suspendido todo. Chao. ¿Listo? Claro. Bueno, el tiempo es, digamos, nuestro peor enemigo. Dante, ¿tienes alguna pregunta? No, solamente para comentar, ¿no? Creo que el Estado, como Estado, está muy anclado al pasado. Mi percepción es esa. Yo he aprendido algo en derechos, fundamentalmente, que cuando yo tengo que impugnar alguna resolución administrativa en alguna entidad del Estado, siempre tiene defectos, siempre. ¿Y esto qué implica? Que el Estado en sí está anclado a la ineficiencia, a la incapacidad, ¿no? Y entonces, por eso es que siempre uno le gana al Estado.
porque el Estado en sí está anquilosado, está amarrado a esa mediocridad de funcionarios que solamente está en función al amiguismo, al entorpecimiento. Es raro ver un funcionario que, como tú, Bonifacio, se prepare, se capacite, esté al día, esté siempre adelante de los eventos. En el Estado, fundamentalmente, creo que los funcionarios es que esperan a que el evento los aplaste para poder reaccionar. Y cuando ya los aplastó, pues fue tarde, ¿no? Claro, excelente comentario. Así es. Y hablando Dante y Bonifacio, la digitalización del Poder Judicial podría ayudar a mejorar, digamos, toda la calidad, digamos, del poder Judicial. Hace 10 años, 11 años, me traje un proyecto cuando estaba en el Consejo Ejecutivo del proyecto Cero Papel. El proyecto Cero Papel, que sí lo apliqué en la Corte de Ica, que es una gran respuesta y logro, porque es un tema ambiental. Por 7 resmas de papel se tala un árbol, imagínate. Que no es una cosa sencilla. Y entonces lo que ocurre aquí es de que la idea es digitalizar todo absoluto, y tener un soporte, porque imagínate que llega un momento, ha pasado, destruyes todo lo que has digitalizado y de pronto tu sistema está colapsado, nunca más puedes rescatar esos documentos. Eso es una claro, pero yo pienso, por ejemplo, en Finlandia, nosotros tenemos la digitalización del sistema de salud desde hace años, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo llegué a Finlandia a comienzos de 1900, se hablaba del Electronic Medical Record de Estados Unidos, o sea, yo hice un profesor de John Hopkins, hablamos sobre ese tema, ¿no? O sea, parecía algo utópico, pero después en 10 años nosotros tenemos 0 papel. Y te podemos imprimir, pero no necesariamente, porque hay sistemas, supongo, hay copias o sistemas o bancos de información, etcétera, etcétera, donde, digamos, las cosas pueden, digamos, fluir en el sentido de que ya son seguros, ¿no? Porque nosotros prácticamente... Pero bueno, sigue, te dejo desarrollar tu idea, Bonifacio. No, lo que tú me dices es una cosa maravillosa, y te cuento algo de que llama la atención, ojalá que no sea cierto. Y ahora que me hablaste de Finlandia, Silicon Valley está en la zona donde están todas las grandes empresas en Estados Unidos, pero el costo para hacer, por ejemplo, los Bitcoin, el costo para hacer las criptomonedas es altamente oneroso, porque representa casi el fluido eléctrico de toda una ciudad y el uso del agua. Entonces, ¿dónde se están trasladando, mi querido Jesús? A Finlandia. Ojo con eso. Se está trasladando por lo barato que es y por la posibilidad de encontrar ahí un nicho de poder hacer todas las actividades delincuenciales de cibercrimen desde un lugar donde tampoco su legislación es muy severa contra esta gente. En el curso que estuve en España decían, el próximo nicho de la ciberdelincuencia debe ser Finlandia, por la baratura y el acceso al agua, el acceso a toda la... Podría ser, ¿no? Porque aquí ha sucedido, digamos, ahorita le damos a Alfredo la palabra, pero solamente un comentario, ¿no? Acá hay una clínica psiquiátrica psicológica de 40,000 pacientes ha sido, digamos... hackeada. Yeah. Y cuando se descubrió que ya era 1 año y medio que la información iba, digamos, cayó en manos, digamos, delincuenciales. Entonces, cuando la Finlandia empezó desde el punto de vista, digamos, a revisar toda la parte legal, judicial, se dieron cuenta que la clínica reunía todos los estándares y los requerimientos legales, pero eso no basta. O sea, mejor dicho, ese es un ejemplo de que no, desde el derecho, no siempre es posible, digamos, de que tú puedas frenar eso a partir de que aquí en Finlandia todo el mundo cumple la ley, se someten al gold estándar de cada una de las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, y a pesar de eso, existen esas cosas. Entonces, ¿quiénes son los que generalmente incursionan más? Son gente de países vecinos de la de la Europa oriental. Es ahí donde existe... Ahí está la gran cantidad de ciberdelincuentes, ¿no? Sí. Y no es como
normalmente se cree que es digamos, en Nigeria y en África. Bueno, los nigerianos están especializados en todo lo que es dates o, digamos, cuestiones del amor y, digamos, citas, etcétera. Pero la gran cantidad de los ciberdelincuentes están en la Europa del Este. Bueno, Alfredo, tienes la palabra. Y también Corea del Norte. Claro, claro. Bueno, por ejemplo, hace pocos años no había físicos, ¿no? Porque todos los físicos se dedicaban a eso, la información, porque todos son algoritmos, ¿no? Aquí no necesitas abogados, necesitas de informática que te haga el algoritmo y que te haga el programa, ¿no? Entonces los físicos ya no iban a trabajar en física, trabajaban como programadores, no los programadores sino los físicos, porque ellos sabían cómo hacerlo. Entonces para mí la solución tiene que ser tecnológica, o sea, la ley va a llegar más tarde. Y con la nueva tecnología de la información, me parece que se puede programar los mismos programas para que sean seguros, ¿no? Porque si una persona lo hace un programa, otra persona te lo va a poder hacerlo, o sea, lo va a poder romper. No, pero está bien, pero la tecnología de información es la que misma puede hacerse para poder cambiar, como están haciendo ahora, ¿no? Se puede cambiar a cada momento los códigos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo puede hacer, el mismo programa lo pueden hacer. Claro, o sea, el problema de la ciencia, que la ciencia avanza a pasos acelerados y depende si cae en buenas manos o cae en manos malas. O sea, mejor dicho, el crimen organizado no es el delincuente, digamos, del lumpen, el lumpen delincuente, ¿no? Eso es un grupo de gente de universidad, digamos, de alto nivel. Son gente que tiene, digamos, un alto conocimiento de todas las tecnologías. Entonces, bueno, es cierto que la tecnología es fundamental, pero la tecnología tiene un crecimiento exponencial y depende para cualquiera de sus aplicaciones de que caiga en gente buena o gente mala que le dé, digamos, una orientación distinta. Es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo te puedes para cocinar o para matar, ¿no? O sea, efectivamente, las personas que lo usan. Es lo mismo. Pero es un tema fascinante, es un tema sumamente fascinante, pero el tiempo se nos agotó. Entonces, vamos a darle a cada uno, vamos a empezar, digamos, antes de darle la última palabra a Bonifacio, vamos a darle a Dante si tiene la última pregunta antes de cerrar el programa. Sí, yo como abogado asisto generalmente a la corte, a fueros administrativos. Yo últimamente he estado viajando a Puno, será 3-4 años, y noto que en Puno el nivel de corrupción en todas las instituciones es altísimo. El Ministerio Público, el mismo Poder Judicial, en los municipios. O sea, creo que ahí habría que hacer algo, ¿no? Y tú alguna vez, en algún momento has pensado ver que en Puno se pueda cambiar algo de ese panorama tan sombrío que la verdad es que siendo abogado me admiro de ese nivel de corrupción. Entonces, ¿qué has pensado tú al respecto, ¿no? Que has estado en el meollo de la administración del Poder Judicial, por ejemplo. Mira, llegó un momento, y con eso quiero ser breve, llegó un momento que en Puno y en Juliaca había hasta 8 fábricas de abogados, te digo así, era increíble. La Universidad Andina tenía filial en Puno, de Juliaca. La Universidad del Altiplano tenía filial en la Universidad de Garcilaso, la Universidad Alas Peruanas. Entonces, había tal cantidad de abogados. ¿Quiénes dictaban las clases? O sea, acá y en cualquier parte del planeta, quien dicta las clases de derecho, hermano, es una persona que te inspira, una persona que te forma, alguien que te va a educar, para quien vas a, como dice el señor médico, él cura y sana a los enfermos, pero el abogado tiene que curar y sanar las almas, y eso no es fácil. Decía Jerin, en el derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia. Si cuando tenemos esa pila de abogados que luego postulan para ser magistrados, fiscales, funcionarios, entonces esa base está totalmente corroída. No quiero decir hay que regresar y ver la forma, no. Ahora, ¿qué ocurre en Puno? Hay una sola facultad de Derecho en la región, la de la Nacional del Altiplano, que está licenciada. Todas las demás. También apareció la Universidad de San Carlos, la Universidad de Garcilaso,
proliferaron un tiempo y salían abogados, te digo, en manada, en 100, 200, ¿no? Y la verdad que es también perjudicial porque el propio abogado sabe que se va reduciendo su espacio. Y la lucha contra la corrupción allá en Puno es, como en todas las partes, peligrosa. Si vemos cómo ocurre en el Perú, tenemos aproximadamente 32 presidentes y 10 presidentes regionales procesados y presos. Alcaldes es una cosa increíble. En Puno, los últimos presidentes regionales también con cuestionamiento judicial. Deben entender, la difusión se hace a nivel de hacer una forma expiativa, pero motivadora. Señores, ¿quieres ingresar en política? Mira lo que te va a suceder si tomas el dinero del Estado. Entonces, vemos alcaldes que aparentemente sus campañas son los que están directamente luchando contra la corrupción, pero ni bien ingresan tienen que pagar favores. El trabajo del judicial tiene que tener ese ahínco. Hasta ahora lo viene haciendo. Ojo con eso también. A nivel del sistema anticorrupción, donde he trabajado durante muchos años, en la actualidad en Lima, del sistema anticorrupción, se han dado sentencias emblemáticas. Hemos dado sentencias emblemáticas. Y como dije, cuando dicté detención al presidente regional de Puno en ese momento, fue un escándalo a nivel nacional, no se había dado. Necesitamos, yo lo repito, de que el último valladar de la democracia es el Poder Judicial. Ahí es donde tenemos que tener confianza, fe. Si hay corrupción, pues hay que denunciarlo, hay que participar activamente en esos foros, motivar a los alumnos que aún están formándose para ser abogados o funcionarios o magistrados, a que tengan esa capacidad de identificar lo bueno y lo malo. O sea, hay mucho por hacer. No quiero ser pesimista, pero hay mucho por hacer. Y en el ámbito que encuentro a magistrados también para quitarse el sombrero muy buenos, académicos ahí en Puno, y a su vez tenemos la posibilidad de capturar a los que, o sea, castigarse lo bueno, a los que se están portando bien y los que están mal, sacarlos del Poder Judicial o enrumbarlos en la Fiscalía también. Sí, excelente, excelente. Eso parte necesariamente del compromiso. Excelente, excelente. Me parece una excelente tu propuesta. Bueno, Alfredo, tienes la última pregunta. Sí, bueno, no más me pregunto, más bien es agradecerte, me ha sido muy leccionador, me gustó mucho, me sigue gustando esta entrevista y que nos quedó corta. Entonces, pero no hacerte pregunta ahora, sino que espero de que muy pronto tengamos otra reunión como esta para poder discutir muchos temas y que tú que sabes, estás metido en el tema, sería bueno que nos reunamos. Muchísimas gracias, es un honor entrevistarte. Alfredito, muchas gracias. Bonifacio, te damos la palabra de despedida a nuestra audiencia. Me he sentido muy feliz. Algo que nos identifica a todos los de esta plataforma es que respiramos ese mandato sempiterno, es tierra de luz, pensamiento y libertad. Donde voy, siempre digo, me da pena que unos paisanos que les pregunto dónde son, dicen, no, soy de Arequipa, de Cusco, pero nunca dicen que son de Puno. Por el contrario, yo vivo muy orgulloso. En todas las instituciones donde presto servicios, digo, orgullosamente soy de Puno. Hace 3 o 4 días que hablaba con los españoles en el curso que hemos estado sobre cibercrimen, y les decía, yo nací en los suros, le digo, así soy auténtico y salvaje. Yo quiero decirles siempre a mis paisanos que si tienen la oportunidad de escuchar o ver este programa, felicitar a Jesús, a Alfredo, a Dante y a todos los que están acá involucrados en este tema, que no somos, digamos, puneños exitosos, sino somos personas naturales. Si tuviéramos que entrevistar a puneños exitosos, iríamos al Emporio Comercial de Gamarra en Lima, donde todo el fulgor económico del Perú está manejado por gente de Unicachi y de Ollaraya, puneños. Si vamos ojalá que nos ayudes. Ojalá que tú nos ayudes a buscar los contactos, porque nosotros ese es el gran reto que tenemos. Lo hemos pensado desde el comienzo y esa es nuestra búsqueda. Estamos completamente de acuerdo contigo, Bonifacio. Bueno, sí. Entonces, yo a nuestra audiencia nos despedimos, le deseamos un feliz fin de semana. Bonifacio, te damos nuestro agradecimiento por haber venido al programa, por habernos ilustrado. Realmente la temática ha quedado muy, digamos, fascinante, pero muy reducida para el poco tiempo que tenemos para, digamos,
hemos hecho enlatados de todos los temas y yo te he contado muchas veces, ¿no? Porque lo contrario no hubiéramos avanzado. Bueno, entonces Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián, Dante Arestegui desde Arequipa, Bonifacio Meneses González desde Lima, yo Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli en Finlandia y nuestro productor Abdul Sea desde Puno. Les damos un buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo fraterno a todos ustedes. Tu señor padre, muy querido por mi padre también. Yo te digo que él, en ese tiempo, mira, tu papá cuánto invirtió en capacitación a todos los puneños, ¿eh? Sí, efectivamente. Un abrazo, Bonifacio. A todos ustedes. Gracias, hermano, muy amable, muy gentil. Un abrazo. Bonito domingo. Que lo pasen bien, gracias. Bueno, entonces nos despedimos a nuestra audiencia, le deseamos un feliz fin de semana. Bonifacio, te damos nuestro agradecimiento por haber venido al programa, por habernos ilustrado. Realmente la temática ha quedado, digamos, fascinante, pero muy reducida para el poco tiempo que tenemos. Hemos hecho enlatados de todos los temas y yo te he contado muchas veces, ¿no? Porque lo contrario no hubiéramos avanzado. Bueno, entonces Alfredo Pacheco Tanaka desde San Sebastián, Dante Arestegui desde Arequipa, Bonifacio Meneses González desde Lima, yo Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Mikkeli en Finlandia y nuestro productor Abdul Sea desde Puno. Les damos un buen fin de semana. Hasta la próxima.